Yo quisiera invitarle que vaya a Mateo capítulo 6. Vamos a estar ahí, vamos a estudiar versículos 5 al 8. Esos son los pasajes que vamos a estudiar esta mañana. Mateo capítulo 6, versículos del 5 al 8. Y mis hermanos, mientras usted llega allí, yo quisiera preguntarle, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu vida de oración? Normalmente siempre hablamos de la oración porque entendemos que un cristiano ora. Algunos han dicho expresiones como estas: la oración es como la respiración. Si tú estás vivo, tú respiras. Si tú eres cristiano, tú oras. Pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo está nuestra vida de oración? ¿Qué tanto estás orando? ¿De qué maneras estás orando? Y les voy a dar algunas preguntas que yo deseo que a medida que estoy predicando, usted trate de responderse estas preguntas. Y esas son algunas preguntas para ustedes. La primera: ¿oro con mayor frecuencia o con mayor fervor cuando estás a solas o cuando estás en una reunión pública? Piensa eso. ¿Estás orando con fervor a solas o solo oras cuando estás en una reunión como estas? Otra pregunta para ti: ¿te gusta orar en secreto, en privado, en tu casa? ¿O tú tienes que reconocer hoy que tu vida de oración no es muy buena de manera privada? De hecho, quizás tienes que reconocer que esta semana no oraste y que lo único que has recibido de orar al Padre es en esta celebración. ¿Cómo está tu vida de oración en privado? Otra pregunta: ¿cuál es el motivo principal de tus oraciones? ¿Qué es lo que normalmente tú pides cuando oras? ¿Qué son esas palabras que salen hacia Dios para pedir continuamente algo, o tú estás reconociendo sus atributos y la necesidad que tienes de Él? ¿Cómo están esas peticiones? ¿Cuál es tu oración principal? Y esa otra pregunta que quiero ayudarles a reflexionar para entender este sermón: ¿qué es lo que tú piensas cuando estás orando en público? ¿Qué es ese sentimiento que sale de tu corazón cuando tú oras en público, que dices, uy, yo oro muy bonito? Es que esas oraciones mías son hermosas. ¿Qué es lo que sale de tu corazón? Porque, hermanos y amigos que nos están visitando hoy, es posible tomar algo tan hermoso como la oración y volverlo en algo que nos vuelve orgullosos. Eso es posible. Es posible pasar de una vida de devoción y pasar a una vida de hipocresía, fingiendo que somos cuando no lo somos. ¿Cómo está tu vida de oración? Y si tú te has preguntado alrededor de estas preguntas que te he hecho y en tu mente está esta idea: pastor, entonces ¿cómo debo orar? ¿Cómo debe orar un verdadero discípulo de Cristo? Este sermón es para ti, porque en este sermón nuestro Señor nos va a mostrar la forma en que los hijos de Dios debemos orar. Así que lo voy a invitar, si es posible, que usted se ponga sobre sus pies y vamos a leer la poderosa palabra de Dios. Yo estoy convencido que la palabra de Dios es suficiente, mis hermanos, y que la palabra de Dios, la sola lectura de la palabra de Dios, tiene el poder para transformar nuestras vidas. Esta es la porción de la palabra de Dios para nosotros hoy. Mateo capítulo 6, versículos del 5 al 8. Cuando ustedes oren, no sean como los, ¿qué? Hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora ¿a quién, hermanos? A tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto. ¿Qué hace nuestro Padre? Verso 7. Y al orar, no usen ustedes, miren esto, hermanos, y al orar, no usen ustedes repeticiones sin sentido. ¿Como quiénes? Porque a ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, esta es la conclusión de esto: no se hagan semejantes a ellos, porque su Padre, miren esta hermosura, este es el corazón pastoral de estos versos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan. Inclina tu rostro y oremos al Señor, que nos bendiga con su palabra. Padre, nosotros estamos muy necesitados de escuchar el Evangelio.
Queremos hoy escuchar las buenas noticias de tu palabra y queremos, Señor, reconocer. Yo te ruego, Padre, que hoy podamos ser exhortados y animados con tus palabras para reconocer si verdaderamente estamos orando como cristianos o sencillamente hemos hecho de la oración una tradición. Tú conoces los corazones aquí presentes, tú conoces a las familias aquí presentes, tú sabes la necesidad que cada uno de nosotros tiene de escuchar este sermón. Por eso, Padre, te pedimos que por el poder de tu Espíritu Santo tú nos hables. Y por favor, Señor, yo soy un hombre muy débil. Yo te ruego, Señor, que me permitas ser fiel a tu palabra y poder explicar tu palabra y aplicar tu palabra a esta hermosa iglesia local. Así, Padre, que en tus manos nos colocamos y te rogamos, Señor, a una sola voz. Háblanos, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Puedes sentarte, mi hermano. Yo quiero hoy persuadirte y por la obra del Espíritu convencerte, y este es mi mensaje para todos ustedes. Los cristianos oramos al Padre de manera real y reflexiva. Ese es mi mensaje para ustedes. Yo quiero hoy persuadirte y quiero convencerte por el poder del Espíritu que los cristianos oramos al Padre de manera real y reflexiva. Ese es mi mensaje para todos ustedes. Y yo voy a argumentar este mensaje con los dos momentos que vemos en el texto que acabamos de leer. Vuelva a su Biblia, por favor, porque yo quiero mostrarles que lo que hace el predicador es tomar la palabra de Dios y explicar la palabra de Dios. Nosotros tenemos dos momentos en ese pasaje. Tenemos un primer momento, y ese es el primer argumento para entender que los cristianos oramos al Padre de manera reflexiva y real. Ese primer momento es que oramos no con hipocresía, sino de manera real. ¿Y dónde vemos eso? En los versículos 5 y versículo 6. El segundo momento o segundo argumento de mi mensaje: los cristianos oramos al Padre de manera real y reflexiva. Y mire el segundo argumento: oramos no de forma mecánica, sino de manera reflexiva, versos 7 y 8. Esos son los dos argumentos para entender esto, hermanos. Hermanos cristianos, hermanos, nosotros oramos al Padre de manera real y de manera reflexiva. Y lo que voy a hacer es explicar cada momento. Vaya al versículo 5, ese es el primer argumento. Nosotros no oramos con hipocresía, hermanos, oramos de manera real. Y miren el versículo 5, cuando ustedes oren, mis hermanos, y es muy interesante que la Biblia, nuestro Señor en este sermón del monte, está dando por hecho una realidad en el pueblo de Dios. Los cristianos oramos. Los cristianos oramos. Es muy extraño ver un cristiano que no ora. De hecho, esa es de las primeras cosas que nuestro pecado, que este enemigo Satanás hace sobre nosotros. Tratar de callarnos y tratar de que nosotros no oremos a nuestro buen Dios. Pero nuestro Señor en el versículo 5 está diciendo: cuando ustedes, ¿quiénes son ustedes? Los discípulos, oren, no sean como quienes. Esa palabra es muy fuerte, ¿no les parece? ¿Cuántos de aquí alguna vez han utilizado esa palabra con una persona? Más de uno hizo ojitos como que: ¡ay, pastor! Usted no se imagina. Pero espere, yo sé que es muy fácil uno mirar al vecino. ¿Cuántas veces se le han dicho a usted? Porque la hipocresía es algo feo, ¿no? O sea, la hipocresía en este pasaje luce como algo... Imagínate esto, tú tienes un problema con una persona. Y ese problema con esa persona, y esa persona habla mal de ti. Y esa persona ha dicho cosas feas de ti. De hecho, tú no eres ni amigo de esa persona. Y tú te encuentras a esa persona en la iglesia, hoy domingo. Y tú la ves y tú dices: ay, ahí viene, ay. Pero esa persona llega y te dice cosas como que: hola querida, quería verte, cuánto te amo, eres mi super amiga. Tú dices: perdón, ¿de aquí a cuándo super amiga? Pero como hay otras personas, usted por dentro piensa algo como que: ay, qué hipocresía la de esta persona. Mire, lo que ese pasaje está diciendo es que hay un grupo de personas que dicen palabras muy bonitas, que hacen cosas muy bonitas, pero nuestro Señor, que conoce los corazones, está diciendo: ellos están fingiendo, porque ellos lo que dicen no lo creen ni lo viven.
Hipocresía. Mírenlo como dice este pasaje, siga leyendo conmigo. No sean como los hipócritas, porque miren lo que a ellos les gusta. A ellos les gusta ponerse de pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Y hermanos, el problema del pasaje no es lo que acabamos de leer, porque el problema no es que uno ore de pie. De hecho, cuando usted lee Hechos de los Apóstoles y muchos de los otros pasajes, usted ve que hay oraciones que el pueblo de Dios hace de pie. El problema no es la posición, pero tampoco es el lugar, porque el Señor está señalando que estos individuos les encanta, ni llegan al templo, ni llegan a la sinagoga, pero quieren impresionar a los demás con sus palabras, y ellos se paran en las esquinas, pero el problema no son las esquinas ni la sinagoga. ¿Saben cuál es el problema? El problema es la hipocresía, mis hermanos. Ellos dicen cosas que no creen ni sienten, y el Señor nos está mostrando la parte negativa de este pasaje. Ahora, ¿para qué ellos hacen eso? Vuelva a su Biblia. Para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Y lo que el pasaje está señalando, mis hermanos, es que el problema no es la postura. Es que el problema no es el lugar donde oramos. El problema es la hipocresía, porque en este pasaje, la hipocresía en estos judíos fariseos era tratar que con sus palabras impresionaran a las personas que les escuchaban. Ellos podían decir palabras muy bonitas, pero ni las creían ni las vivían. Hermano, déjeme hacerle una pregunta. ¿Conoce usted personas así? Pero déjeme hacerle una pregunta más profunda. ¿Es usted así? Que usted muchas veces pareciera que con sus palabras usted parece una persona piadosa, pero con sus hechos muchas veces no demuestra lo que usted ha orado. Y la Biblia, nuestro Señor, los llamaría hipocresía. Porque esa palabra hipocresía es una palabra que responde a su contexto. Era la palabra que se utilizaba para hablar de los actores, aquellos que hacían teatro. En los griegos, ellos hacían obras y ellos fingían tener un personaje, como lo vemos hoy en día. Tú vas a un teatro y se finge tener un personaje. Mis hermanos, este pasaje está diciendo que hay muchas personas que fingen tener una relación con Dios. Y la manera en que lo fingen es orando. ¿No les parece muy curioso eso? Fingir que tienes una vida de piedad orando, cuando en realidad el Señor, que lo conoce todo, te diría, tú ni crees eso, ni lo vives. Y usted dirá, pastor, pero ¿cómo es posible que el Señor lo sepa? Mis hermanos, el Señor lo sabe todo. Yo lo voy a mostrar por la Biblia. Lucas capítulo 16, verso 15 dice lo siguiente. Él les dijo, ustedes se hacen los buenos, ¿ante quién? La gente. Ustedes están tratando de aparentar. Y mire lo que Lucas capítulo 16, verso 15 dice, pero Dios, mis hermanos, nuestro Dios conoce sus corazones. Y este es un pasaje en el aspecto negativo que nos está señalando que es muy fácil fingir ser cristiano y aún hacer oraciones que tú no crees ni tú mismo vives. Esa es una pregunta para todos nosotros. Cuando tú oras, cuando tú estás en público orando, ¿qué es lo que pasa por tu mente? Porque el fariseísmo religioso no ha muerto. Todavía tenemos muchos creyentes que quieren impresionar a otras personas con sus palabras. Y uno los escucha, mis hermanos, y uno dice, ay, cómo ora de bonito. Y entonces uno incluso dice cosas como, usted no podía orar, que es que usted ora tan bonito. Y yo no estoy diciendo que las oraciones bonitas sean un problema, me encanta. Pero mis hermanos, a veces tenemos que hacer una reflexión sobre nuestras oraciones y preguntarnos si aquello que nosotros decimos de Dios, si aquello que nosotros pronunciamos, lo creemos y lo vivimos. Porque ese es el problema de este pasaje. Y lo que el Señor está mostrando es que hay una religión de autosuficiencia, la religión de sentirnos que cuando oramos bonito como los fariseos, los demás van a ser impresionados y nos gustan que nos alaben. Y el pasaje dice que ya recibieron su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? El aplauso de los demás. Hipocresía. Y esta es una pregunta, mis hermanos.
Si el Señor nos mirara esta mañana en nuestras oraciones, ¿nos llamaría hipócritas o nos diría hijos? ¿Qué piensas? Porque yo sé, mis hermanos, que es muy fácil uno aparentar, es muy fácil uno causar una impresión hacia otras personas, pero recuerda esto, Dios conoce nuestros corazones. Y miren la hermosura, porque el Señor le está diciendo a sus discípulos, verso 6, les dijo en el versículo 5, cuando oren no sean como ellos. Entonces la pregunta que sugiere el Señor, ¿cómo deberíamos orar? Y el Señor nos dice estas palabras, pero tú, miren la afirmación, un cristiano ora y no ora con hipocresía. Un cristiano ora de esta manera. Y miren cómo lo dice el pasaje. Pero tú cuando ores, entra en tu aposento. Miren esto. Es decir, entra en ese lugar privado. Y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre. ¿Y dónde está el Padre? En el secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué hace el Padre? Ustedes logran ver que el versículo 5... ¿quién da la recompensa a los hipócritas? Los hombres. ¿Quién da la recompensa cuando oramos genuinamente a Dios? Dios. Pero, hermanos, algunas cosas de este versículo. Este versículo no está empujándonos a todos nosotros, como a veces se ha enseñado, a que tengamos unos lugares privados en la casa. El famoso cuarto de oración. Entonces algunos dicen, pastor, es que yo tengo un cuarto de oración, como lo dice la Biblia en Mateo capítulo 6, versículo 6, hay que tener un lugar sagrado para orar. Mis hermanos, en el nuevo y mejor pacto, hemos sido sellados con el Espíritu y nosotros podemos elevar oración a nuestro Rey en cualquier lugar. Y miren cosas que ha sucedido, hermanos. En una ocasión, yo suelo contar esa historia porque es real, yo tuve una visita. Y nosotros en Medellín, yo no sé, los paisas nos encanta mostrar la casa. Si usted va a una familia paisa, él le va a decir, vea, este es el baño. Y no es como que, pues obvio, es un baño. Este es el cuarto de los niños. Entonces, nosotros hacemos el tour en el hogar. Y en ese tour, alguien me mostró el cuarto, eran como 3, 4 niños. Y en un cuarto estaban los 4 niños. Y en el cuarto estaba la alcoba del matrimonio. Pero llegamos a un cuarto que me dice como, y pastor, este es el cuarto de la oración. Aquí está la presencia de Dios. Entonces a mí me resulta eso como extraño. Y yo como, ¿y qué? ¿Qué hay ahí? Oh, pastor, usted sabe, pastor. Ahí está la presencia, como dice la Biblia, un cuarto para Él. Y mis hermanos, eso es una mala interpretación de este pasaje. Porque piense por un momento en los contrastes de los versículos. ¿Qué hacen los hipócritas? Les encanta orar en público. ¿Qué causaba en aquellos que los veían con sus ropas, con su lenguaje? Seguramente muchos de estos discípulos decían, qué belleza como oran. No, el Señor sí los escucha a ellos. Y como oran en público, ¡ay, qué belleza! Y quizás eso estaba causando en los discípulos, quizás privarse de la oración. Y el contraste, ellos oraban en público y el Señor mira a sus discípulos y les dice, pero ustedes cuando estén en su casa, ustedes cuando estén en ese lugar secreto, ustedes también pueden orar. Y ustedes pueden orar por una razón, porque su Padre los escucha. Y lo que está afirmando este pasaje, mis hermanos, es que nosotros tenemos un buen Dios que nos escucha en todo momento, tanto de manera pública como de manera privada. Pero esa es la pregunta, ¿estás orando de manera privada en tu casa, con los tuyos, o te estás solamente sosteniendo con estas oraciones públicas? Porque el pasaje nos dice, cuidado con hacer de la oración una hipocresía. Cuidado con no utilizar este medio de gracia de ir al Padre, orar al Padre y descansar en la buena voluntad del Padre. Porque miren esta promesa, Dios recompensa a sus hijos cuando venimos en genuina oración. ¿Estás orando? Miren otra cosa de este pasaje, hermanos. Este pasaje sí señala el orgullo del corazón. Este pasaje nos está advirtiendo a todos en este lugar que es posible, es muy posible hacer de algo piadoso una hipocresía. Pero ese pasaje también está señalando que aquí todos tenemos esperanza. Si oramos genuinamente
delante de nuestro Padre, nuestro Padre nos va a escuchar. ¿Estás utilizando este medio de gracia? Porque la oración de los cristianos, oramos al Padre de manera reflexiva y real. Pero mira lo segundo, el segundo argumento de este pasaje. Vaya nuevamente a su Biblia. Porque ahora el Señor nos va a mostrar y nos va a decir que oramos no de forma mecánica, no oramos de forma mecánica, sino que nosotros oramos de manera reflexiva. Y lo que vamos a ver, hermanos, es que muchas veces nosotros convertimos algo que Dios nos ha dado de orar de manera piadosa, lo convertimos en algo mecánico. Mire el versículo 7. Y al orar, mire el énfasis nuevamente, cuando ores, cuando vayas, y nuevamente versículo 7, y al orar, no usen ustedes peticiones sin sentido. ¿Como quiénes? Como los gentiles, porque ellos se imaginan, y miren esto que está mostrando el aspecto negativo de las oraciones de los gentiles. Ellos se imaginan que serán oídos por una cosa, porque hablan y hablan y hablan, pero no tienen razonamiento. Ahora, ¿cuál es? Yo quiero hacer énfasis en esto. El problema del pasaje no es que uno ore largo, no. De hecho, tú puedes ver en muchos de los evangelios y en Hechos de los Apóstoles que hay oraciones largas. El problema no es que oremos largo, debemos orar. Pero ¿saben cuál es el problema de este pasaje? Que a veces nosotros volvemos de la oración algo repetitivo, con frases, con esos clichés que seguía les voy a explicar. Pero piensen nuevamente en el pasaje. Cuando dice los gentiles, está pensando en esos pueblos romanos que tenían muchos dioses. Y a esos dioses les presentaban sacrificios y repetían cosas. De hecho, piensen en el Antiguo Testamento. Primera de Reyes 18, los sacerdotes de Baal. Ellos están presentando un sacrificio todo un día y ellos repiten y se cortan su cuerpo para que ese Dios responda y no respondió. Y dice el pasaje en Primera de Reyes que Elías los miraba y decía y se burlaba de ellos. Vanas repeticiones. Pero yo sé, mis hermanos, que es muy fácil uno mirar hacia atrás los vecinos. Pero piense, los que hemos venido de la religión tradicional, ¿cuáles son nuestras vanas repeticiones? Los 1000 Jesuses. ¿Cuántos los hicieron? Y Jesús, y Jesús, y Jesús. El rosario. Y uno repite y repite. Eso no tiene reflexión. Pero hermanos, vengámonos un poquito más para acá. Los cristianos. ¿Usted cree que los cristianos ya tenemos algunas frases que se volvieron para nosotros un cliché, que las repetimos esperando que Dios, que es un Dios de compasión, nos responda simplemente porque las repetimos y las repetimos? Sí. Déjeme darle algunos ejemplos de nuestras frases que repetimos los cristianos. Hay una muy común: todo lo que pise la planta de tu pie. Ya vi rostros que lo han hecho. Que vas a un centro comercial, vas a un concesionario y ves tu carro. Y entonces tú dices, Señor, qué bueno sería si es tu voluntad. No, tú no haces eso. Tú te acercas y empiezas a ver el carro y empiezas, lo piso, lo declaro, es mío, ya. Es más, vas a casas. Y como tenemos estas frases, vanas repeticiones, empiezas a hacer eso. Ay, Señor, tú dices que todo lo que pise la planta de mi pie. Pero le voy a decir otra frase que se ha convertido para nosotros en un cliché y que es un mal uso de tomar el nombre del Señor en vano, y es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Entonces, hermanos, miren algo. La sangre de Cristo en la Biblia representa la limpieza de nuestros pecados. Pero nosotros hemos convertido la sangre de Cristo, ya no en la religión tradicional, salía los hijos, los nietos y las abuelitas se paraban en la puerta y le echaban la bendición y le decían que el Señor te bendiga, hijo. Entonces uno decía, ay, gracias mamita, gracias mamá. Pero ahora los cristianos, cuando sus hijos salen, ¿saben qué es lo que hacen? Que la sangre de Cristo te cubra. Y hay otra, y que te pongas la armadura de Dios. Y mis hermanos, nosotros empezamos a utilizar esas frases sin mucho sentido. De hecho, utilizamos también el nombre de Jesús. Entonces el esposo llega a la casa, la esposa no ha hecho la comida y le dice, en el nombre de Jesús cocine.
Frases sin sentido. ¿Y saben cuál es el pecado que estamos cometiendo ahí? Estamos tomando lo sagrado de Dios y lo estamos convirtiendo como en una muletilla, creyendo que por solo repetirlo, Dios está en el cielo como, ay, lo dijo, bendición. No, mis hermanos, los cristianos oramos al Padre de manera real y de manera reflexiva. Y si quizás tú has sido enseñado en uno de esos movimientos de decir cosas como lo que pise la planta de mi pie, me cubro con la sangre de Cristo, me pongo la armadura de Dios, pero tú no tienes reflexión sobre eso, este sermón es para ti. Porque el Señor te está invitando esta mañana a que tus oraciones sean reflexivas, a que cada vez que tú pienses en la poderosa palabra de Dios, tú puedas pensar y decir, ¿quién es Dios en este pasaje? Mis hermanos, el peligro de tomar el nombre del Señor en vano. Porque cada vez que nosotros utilizamos el nombre del Señor en vano y decimos cosas como esas muletillas, tú estás tomando el nombre de nuestro sagrado Rey, de nuestro Salvador, del Creador del cielo y de la tierra, del que nos dio al precioso Cristo para hacernos sus hijos, y tú tomas su nombre en vano y lo utilizas de cualquier manera, estás pecando contra Dios. No tomemos el nombre de nuestro Rey en vano. Y quizás tú tienes que reflexionar y decir, sí, yo estoy utilizando el nombre del Señor de cualquier manera. Entonces, lo que estos versículos nos están enseñando es que los cristianos debemos orar con sencillez. Y hermanos, hago una nota pastoral. Hay personas que oran hermoso. Hay personas que tienen un léxico bonito y se refieren al Padre de manera hermosa. Eso debes hacerlo, porque esa es la habilidad que Dios te ha dado. Pero lo que este pasaje está enfatizando es que cada vez que tú ores, ora de manera reflexiva, pensando quién es Dios, quiénes somos nosotros y qué dice la palabra acerca de Dios. Así que el texto nos está invitando, ora de manera sencilla y reflexiva. Y debemos ser sencillos al usar las palabras y rechazar todo lo que sea un himno repetitivo. Ahora, ¿cuántos de aquí son papás? Papás, padres. Muy bien. ¿Cómo sus hijos piden la comida a ustedes? Yo no creo que sus hijos lleguen y les digan, papá, quiero comer. Oh, glorioso Padre, dame tu comida. Porque usted inmediatamente llega y dice, se tildó este pelado, tome. Pero esos hijos, cuando hemos generado una confianza y un amor por ellos, ellos llegan de manera respetuosa y te dicen, hey papá, ¿cómo estás? Una relación. Papá, tengo una hambrecita, papá. Entonces uno como papá, ¿qué dice? Bueno, mijo, vamos a preparar algo. Pero miren que hay una relación. ¿Qué nos hace pensar que ese lenguaje repetitivo, palabras sin sentido, Dios está diciéndonos quizás como que este se tildó o qué? Yo quiero tener una relación contigo y es una relación genuina. Mis hermanos, los cristianos oramos al Padre de manera reflexiva. Y usted me preguntará, pastor, pero yo ni siquiera sé cómo orar. Y déjeme darle estos consejos. Nosotros oramos la Biblia. Nosotros oramos la palabra de Dios. Cuando no hay palabra de Dios, cuando tú no tienes en tu mente lo que Dios ha dicho, tú no sabes cómo responder en oración. Por eso mi primer consejo para que tú sepas orar y relacionarte con nuestro buen Dios a través de la oración es lee la palabra de Dios. ¿Estás leyendo la Biblia? A mí me encanta ver esas frases, oramos la palabra, porque nos está empujando a acercarnos al texto bíblico, conocer el carácter de Dios y responder en oración. Cuando no hay Biblia, hermanos y amigos, difícilmente tú podrás orar de maneras bíblicas y reflexivas. Porque si no hay Biblia, mis hermanos, tú estás creyendo que estás diciendo cosas que a Dios le agrada cuando quizás no es así. Mi consejo para que ores de manera reflexiva y real, lee tu Biblia. Pero lo segundo que debemos hacer para orar de manera reflexiva y real, medita en la palabra. ¿Qué es meditar, hermanos? Cuando uno lee estos pasajes, uno inmediatamente se detiene y dice, Señor, y haga este ejercicio conmigo. Mire otra vez su Biblia. ¿Quién es Dios en este pasaje? Es un Padre. Pero miren esto, ¿quiénes somos nosotros en ese pasaje? Y muchas veces, ¿qué hemos hecho? ¿Hemos orado de manera genuina
o con hipocresía? Hemos a veces orado de manera no real. Y lo que hace la meditación por la obra del Espíritu es que nosotros empezamos a analizar y decir, sí, Señor, yo quizás estoy repitiendo y repitiendo como un lorito y tú me estás invitando a ser reflexivo. Pero miren otra cosa que hay que hacer, hermanos, para orar la palabra de Dios. Debemos escribir. Y yo celebro, y yo quiero afirmar esto, ver a tantas personas con libreta. ¿Por qué escribir es tan importante, hermanos? Porque Dios es nuestro creador y Dios va a utilizar, y eso ya se ha estudiado, que cada vez que tú estás escribiendo algo, tu cerebro lo está registrando. Y cuando tú estás registrando la palabra de Dios, estás escribiendo lo que Dios te está hablando, mis hermanos, Dios va a utilizar eso para que tú respondas en oración. Y no solamente escribir, hermano, miren una cosa muy linda. Yo no sé cuántos en sus casas tienen letreritos de versículos. Que usted se levanta y usted dice, ahí está un pasaje de Marcos, ahí está un pasaje de Josué. ¿Qué pasa con el tiempo con esos versículos? Que los empiezan a memorizar. Y miren, eso es creacional. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Dios nos dio una capacidad cognitiva. De hecho, le preguntaba a los de la mañana, a los del primer servicio, que si han visto muchas vallas en este lugar. Y hay lugares donde uno los pone como un punto de referencia. Y uno le dice a los amigos, nos vemos donde está la valla roja. ¿Por qué él sabe que hay una valla roja? Porque la ha visto continuamente. Y el otro le responde, sí, ya sé dónde es, porque la ha observado. Mis hermanos, eso sucede cuando nosotros de manera pedagógica ponemos versículos en nuestras casas, leemos nuestra Biblia, y eso nos va a ayudar a responder en oración, y una oración reflexiva. Así que lee tu Biblia, medita en tu Biblia y escribe aquellas cosas que Dios te está hablando en la Biblia, y miren algo que va a suceder, y tú respondes en oración. ¿Cómo respondes en oración? Voy a mostrarles un formatico que yo llamo casa, que ustedes utilizan mucho, porque algunos me han dicho, pastor, es que no sé cómo comenzar a orar. Yo sé que no puedo orar de manera que me vuelvo un hipócrita diciendo cosas que ni creo, ni siento, ni vivo. Pero también a veces me cuesta ser reflexivo con la palabra de Dios. Y entonces el formatico casa va a funcionar mucho. ¿Qué es formatico casa? Por la C, confesión. Confesar el pecado. Ahora, hermanos, hagamos este ejercicio juntos. Mire su Biblia y trate de ver los versículos del 5 al 8. Y respóndame esta pregunta. Si fueras a orar, ¿cómo este pasaje te invita a confesar tu pecado? Mira que eso requiere que pienses. Pero alguien que me lo diga, ¿cómo este pasaje te invita a confesar tu pecado? ¿Cuál? ¿Cómo te invita a confesar el pecado? Sinceridad. Entonces uno dice, Señor, perdóname porque no he sido sincero. ¿De dónde surgió esa reflexión? De la palabra de Dios. Pero también, por la A, agradecemos. Y mis hermanos, ¿cómo este pasaje te invita a agradecer? Míralo una vez más. ¿Cómo te invita a agradecer? ¿Cómo? Agradecimiento porque, Señor, cuando oramos de manera real, tu palabra dice que tú respondes. Y miren, hermanos, ¿de dónde surgió esa oración? De la palabra de Dios. Reflexión. Pero también, por la vez, hermanos, súplica. ¿Cómo este pasaje te invita a suplicar? ¿Cómo? Por acá dicen, entonces la oración reflexiva y real sería, Señor, ayúdame a no ser hipócrita. Ayúdame a ser reflexivo. ¿Sí ven? ¿De dónde surge la oración? De la misma palabra de Dios. Y finalmente, ¿cómo adorarías al Señor? ¿Cuál es una palabra que sale de tu labios y dice, Señor, te alabo, te adoro por... ¿Cuál sería? Miren esta hermosura que acaban de decir por acá. Porque eres mi Padre, porque conoces mis necesidades. Nuevamente, ¿de dónde surgió la oración? De la palabra de Dios. Mis hermanos, esto que yo acabo de enseñarles es para que usted entienda, y para mi casa, mi familia y la iglesia que pastoreo, necesitamos entender que los cristianos oramos al Padre de manera real
y reflexiva. ¿Y de dónde surge nuestra oración? De la hermosa y santa palabra de Dios. Y miren esto, verso 8, vaya a su Biblia una vez más, porque yo quiero mostrarles finalmente la promesa. Porque el Señor está concluyendo en el versículo 8 y dice, por lo tanto, esta es la conclusión del mensaje, por lo tanto, no se hagan semejantes a ellos. ¿Quiénes son ellos en el pasaje? Los hipócritas y los que oran por vanas repeticiones. Y este Padre nos está diciendo, no se hagan como ellos. Miren lo que dice, porque su Padre, miren lo que hace nuestro Padre. Sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes. Hermanos, eso no es muy esperanzador para nosotros. Miren, ya el salmista nos dijo que no hemos dicho la palabra y Dios ya la conoce. Y lo que está afirmando este pasaje es que nosotros tenemos un Padre que cuida de nosotros, que escucha nuestras oraciones y que aún nosotros no hemos dicho la palabra y Él ya sabe lo que nosotros necesitamos. Pero yo sé que en este lugar de pronto puede ser que haya un hermano o un amigo que nos visite y diga algo como, pastor, pues ¿para qué le voy a pedir a Dios si la misma Biblia dice que Él ya sabe? Entonces uno le pregunta, ¿usted ora? Y entonces dice, no, yo no oro. Entonces son hasta bíblicos. Pastor, es que yo no oro por una razón. Porque dice Mateo capítulo 6, y ponen cara espirituales. Versículo 8, el Señor sabe lo que yo necesito antes que se lo pida. Entonces ya lo sabe. Entonces yo le digo, error exegético, por una razón. ¿Por qué termina diciendo, pidan? Tienes que hablar. Tienes que hablar. Y mis hermanos, ¿saben por qué tienes que hablar? Porque esto es una relación de un padre y un hijo. Si tú eres cristiano, tú tienes un padre. Si tú eres cristiano, Dios quiere tener una relación contigo. Y saben, esto es un asunto de identidad. Por eso los cristianos oramos. Por eso los cristianos vamos a Dios en oración y confiamos en que nuestro buen Padre cuida de nosotros. Y si tú estás dudando si Cristo te ama, te cuida y ahora tienes acceso al Padre, si tú estás dudando de eso, déjame decirte lo siguiente. Cristo logró en la cruz del Calvario. Cristo dio su vida por el perdón de nuestros pecados. Cristo resucitó al tercer día y dice Juan que cuando creemos en Él tenemos el derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿Eres tú un hijo de Dios? Porque si tú eres un hijo de Dios, tú oras al Padre. Es una relación con nuestro Padre. Yo quisiera presentar el Evangelio a nuestros amigos que nos visitan. Amigo, quiero darte una buena noticia. Si tú estás acá por primera vez o tú llevas varios meses llegando a este lugar, pero tú hoy estás reconociendo que tú no tienes una relación con Dios, que de hecho tú no puedes llamar a Dios Padre. Amigo, quizás tú tienes oraciones repetitivas y repetitivas. Quizás tú ni oras y quizás tú estás alimentándote de las oraciones de otro, pero tú no oras porque tú no puedes reconocer a Dios como tu Padre por una sencilla razón, porque no has abrazado a Cristo como tu Salvador. Amigo, yo tengo buenas noticias para ti, porque la palabra de Dios nos enseña que si tú crees en Jesucristo, que si tú abrazas a Cristo como tu Señor, como tu Salvador, Él perdona tus pecados, Él te limpia de todo pecado. Y dice la Biblia en Juan que Él nos da un derecho, es un decreto, es algo que el reino de los cielos ha dicho. Si tú crees en Jesucristo como tu Señor y Salvador, tú te conviertes en un hijo de Dios. Amigo, no pierdas esta oportunidad, porque dejaré de decirte amigo. Si tú abrazas a Cristo como Señor y Salvador esta mañana, yo dejaré de decirte amigo y tendré el placer de llamarte hermano. Y te llamaré hermano porque tenemos un Padre y nuestro Padre escucha nuestras oraciones. Amigo, ven a Cristo.
Amigo, este mensaje es para ti. No sigas viviendo de las oraciones de otro. No sigas siendo un hipócrita delante de nuestro Rey. Amigo, no sigas teniendo vanas repeticiones y ven a tener una relación con Cristo y Él te declara hijo de Dios, tienes un Padre. Y mis hermanos en Cristo, mis hermanos, este pasaje en esta mañana nos está animando y nos está diciendo que tenemos un Padre. Tenemos un Padre. Tú y yo no estamos solos en este mundo. Cristo ha logrado algo glorioso para nosotros. Y ahora nosotros, los que no éramos hijos, los que estábamos en la oscuridad, ahora por la obra de Cristo podemos orar y decirle, Padre Dios. Y eso se llama identidad. Tú y yo podemos orar a este Padre y disfrutar a este Padre por la obra de Cristo. Hermano en Cristo, ¿estás disfrutando a tu Padre Celestial? ¿Con qué frecuencia estás orando y confiando en que Dios está haciendo su voluntad en tu vida? Hermano en Cristo, quiero animarte con el Evangelio, porque el versículo ha dicho que el Señor responde. Y mi hermano en Cristo, si tú has llegado a este lugar dudando de la obra de Cristo, dudando que Dios te escucha, dudando que quizás tus oraciones no llegan al trono de la gracia, y si quizás tú estás desanimado porque has orado por un trabajo, orado por tu familia y tú no ves resultados, este mensaje era para ti, porque tienes un Padre que tiene cuidado de ti y Él va a dar conforme su voluntad, porque si has creído en Cristo, Él te declara hijo de Dios. Y los que somos padres en este lugar, sabemos que nuestros hijos nos pueden pedir muchas cosas, pero nosotros, ¿qué le decimos a nuestros hijos? No es el momento. ¿Lo hacemos porque somos malos? Lo hacemos porque los amamos y porque sabemos que no es el momento indicado para darles ciertas cosas. Nosotros tenemos un mejor Padre. Y cuando nosotros oramos a este Padre y oramos de manera reflexiva y real, este Padre que nos mostró su amor en la persona de Cristo, este Padre sabe qué es lo mejor en cada momento para nosotros. Hermano en Cristo, hoy el Evangelio para ti es: confía en la buena y santa voluntad de Dios para tu vida. Hermano en Cristo, este mensaje es para ti, porque este mensaje te está invitando, cristiano, ora a tu Padre de manera real y reflexiva y disfrutemos nuestra nueva identidad que ha sido dada en Cristo Jesús. ¿Lo celebras? ¿Lo disfrutas? Tenemos un glorioso Padre. Que el Señor bendiga su palabra esta mañana. Inclina tu rostro un minutico y nuevamente recuerda las preguntas del inicio. ¿Estás orando a tu Padre? ¿Estás tomando los momentos en privado para disfrutar del Padre? Y quizás tu mayor oración en este momento es decirle: Señor, ayúdame a tener una relación contigo. Ayúdame a disfrutar mi nueva identidad. Yo he creído en Cristo y quiero disfrutarte, Señor. Porque Dios nos ha traído y nos ha congregado hoy su día para decirnos: hijos, podemos orar a nuestro Padre por la obra de Cristo. Y cuando oramos a nuestro Padre, lo hacemos de manera real y de manera reflexiva. Y para los amigos que hoy van a abrazar a Cristo como su Señor y Salvador, quizás tu mayor oración y tu primera oración al Padre sea decirle: perdóname, Señor. Y tu súplica será decirle: ayúdame a tener una relación contigo. Hermano en Cristo, tómate ese minutico ahí en silencio para responder a la pregunta: ¿qué te habló el Señor? ¿Cómo hoy el Evangelio te está animando
para disfrutar a tu Salvador. Hoy puedes llegar y decirle: Padre, tu Padre que te escucha, tu Padre que te ve, tu Padre que sabe cómo recompensar y responder a nuestras oraciones. Somos sus hijos por la obra de Cristo. Tu Padre que conoce tus necesidades. Tu Padre que nos dice esta mañana: hijos, pueden orar de manera real y de manera reflexiva. ¿Qué te habló el Señor esta mañana?